¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os voy a presentar un vídeo donde os voy a explicar los conceptos básicos de lo que son las tablestacas. Espero que os guste. Como ya sabéis, mi nombre es Víctor Yepes y soy catedrático de Ingeniería de la Construcción en la Universidad Politécnica de Valencia. Las tablestacas son un tipo de pantalla en la que la dimensión longitudinal es muy superior a las otras. Son elementos prefabricados alargados, de sección transversal constante y de poco espesor, que se hincan en el terreno mediante vibración o golpeo, cada una en contacto con la contigua, para formar pantallas contiguas de impermeabilización o de sostenimiento. Estos elementos se pueden considerar también como una entibación cuando la profundidad a excavar en una zanja es elevada, por encima de los 6 o 7 metros. Podemos llegar incluso a 12 metros. Dichos elementos acoplan unos con otros por deslizamiento a lo largo de las juntas, que pueden ser por solape o machembradas. En la fotografía podéis ver este tipo de tablestacas metálicas. Las tablestacas constituyen una estructura de contención flexible, definitiva o temporal, es decir, pueden ser recuperables, que permiten realizar excavaciones de cualquier tipo, en talud, en zanja, pozos, sótanos, etc., adaptándose a cualquier forma o dimensión en planta. También se pueden utilizar como encofrado. Como obras definitivas se pueden ver en muelles, defensas de cauces o estribos de puentes, entre otros. Como entibaciones provisionales, en apertura de zanjas para colectores o en recintos bajo nivel freático. En la fotografía podemos ver un recinto de 32 metros de diámetro formado por tablestacas metálicas, en este caso para la ejecución de la cimentación en el puente sobre la ría de Pontevedra. Se utilizan fundamentalmente estas tablestacas para el sostenimiento lateral del terreno y sobre todo en presencia de nivel freático. Delimitan espacios y funciones en terrenos con desniveles. En ocasiones el uso de tablestacas ofrece ventajas frente a otros sistemas de contención tradicionales como los muros pantallas, entre otras el aumento de los rendimientos en la ejecución y un mejor acabado de los elementos hormigonados, por ejemplo, acabado superficial y ejecución de una correcta impermeabilización en un muro sótano. En la fotografía de la izquierda se muestra el uso de tablestacas metálicas como encofrado perdido en un muro. En la figura de la derecha se puede observar la disposición de piezas de poliestireno expandido para evitar excesos de hormigón. A continuación, vamos a ver los distintos tipos de tablestacas que nos podemos encontrar. Las tablestacas suelen ser de acero, aunque también las hay de otros materiales como la madera, el hormigón armado, el aluminio o materiales sintéticos como el vinilo o la fibra de vidrio. En la fotografía de la izquierda podemos ver unas tablestacas de aluminio, mientras que en la fotografía de la derecha vemos unas tablestacas sintéticas de PVC. Las ventajas e inconvenientes de cada material en cuanto a durabilidad y resistencia son análogas a las de los pilotes, aunque en el caso de las tablestacas hay que considerar la provisionalidad que casi siempre tiene su utilización. Las tablestacas de madera, que es la primera de las tipologías que vamos a ver, ya se utilizaban en la antigua Roma. Hoy día su uso está muy limitado a obras provisionales de excavación poco profunda y por encima del nivel freático. La presión de las tierras del trasdós sobre la pantalla y el aumento de volumen de la madera mojada tienden a cerrar las juntas. Las piezas que se emplean son planas, unidas entre sí, en forma de espiga o machembradas,
para conseguir estanqueidad. Desde los años 50 se conocen las tablestacas de madera tipo Wakefield de tablones ensamblados. Para ello se clavan 3 tablones juntos con el tablón intermedio desfasado de 50 a 75 milímetros. Para evitar la rotura de la tablestaca, se coloca en punta un zuncho de chapa metálica que abraza 2 o 3 piezas que se hincan conjuntamente. Y en la cabeza un casco metálico para proteger del golpeo. Antes de la hinca, la madera debe sumergirse en agua durante algún tiempo para evitar el agrietamiento durante la colocación y el alabeo posterior. Estos tableros suelen reforzarse con pilotes que soportan vigas continuas entre las que deslizan las tablestacas. Aquí en la transparencia podemos ver un ejemplo de este tipo. Tras su ejecución, la tablestaca se suele reforzar mediante grapas de hierro que impiden la separación de las tablas. Como inconvenientes destacan su poca longitud, hasta un máximo de 10 metros, su escasa resistencia, alta deformabilidad, baja durabilidad y dificultad de hinca. Sus dimensiones son de 8 a 15 centímetros de espesor y de 25 a 35 centímetros de anchura. Las tablestacas de madera solo son aplicables sobre terrenos granulares de hinca fácil y cuando los esfuerzos que vaya a soportar no sean elevados. En terrenos de gravas, en los que no son aplicables ni con azuche metálico, hay que recurrir a tablestacas metálicas. Por otra parte, las condiciones para evitar la pudrición son las mismas que se aplicarían para los pilotes de este mismo material, de madera. Veamos ahora las tablestacas de hormigón. Las tablestacas de hormigón son piezas prefabricadas armadas o pretensadas, con resistencias similares a las exigidas a los pilotes. Su sección, generalmente de forma rectangular o en T, debe ser lo más sencilla posible para facilitar la hinca. Las dimensiones habituales de la sección transversal son de 50 a 80 centímetros de ancho y de 15 a 25 centímetros de espesor. El recubrimiento de las armaduras debe ser mayor o igual a 3 centímetros en agua dulce y a 4 centímetros en agua salada. Aquí en la fotografía se muestran tablestacas de hormigón prefabricado de sección en T usadas en el revestimiento de un canal. Durante la hinca, aunque los esfuerzos que se producen suelen ser menores que en los pilotes, pues la tablestaca se hinca como el pilote hasta que existe rechazo, la cabeza y la punta de la tablestaca se deben de proteger igualmente con una sufridera y un azuche. En medios agresivos, para evitar la corrosión, deben tomarse las mismas medidas que para los pilotes prefabricados de hormigón. Como en las tablestacas de madera, la parte inferior tiene forma de bisel para facilitar la hinca, en la que se sigue el mismo sentido de colocación y de hincado que en aquellas. Uno de los inconvenientes de las tablestacas de hormigón para su manipulación e hinca es su peso. Para reducirlo se recurre en lo posible al aligeramiento de la sección. La dificultad de conseguir una estanqueidad aceptable en la unión de los elementos contiguos es otro inconveniente que se procura evitar con juntas de diferentes tipos. Estas características explican que las tablestacas de hormigón se utilicen con menos frecuencia que las metálicas. Además, no es corriente recuperarlas y sólo suelen utilizarse con más ventajas que las de otros materiales cuando quedan integradas definitivamente en una obra. Pasamos ahora a las tablestacas metálicas, que sin duda son las más empleadas en obra. Las tablestacas metálicas están formadas por perfiles de acero laminado
con sección de pequeño espesor y forma diversa, con una resistencia característica a tracción superior a 340 megapascales. En algunos casos, las tablestacas también pueden ser galvanizadas. Por tener menor sección y mayor resistencia que las tablestacas de madera o de hormigón, su puesta en obra es más sencilla y también la reutilización, puesto que la duración depende en gran parte del desgaste que se produzca durante la hinca y la extracción. Pese a su rigidez y resistencia, la cabeza de la tablestaca también debe protegerse durante la hinca con un sombrerete de fundición que se adapta a la forma de la sección. Estas características dan a la tablestaca una utilidad mucho mayor que las de madera u hormigón, tanto en aplicaciones provisionales, como pantallas de contención, ataguías, recintos estancos en obras fluviales o marítimas, como en obras definitivas, por ejemplo, como encofrado perdido, en cimentaciones o en muros y estribos de pasos inferiores en carreteras u obras urbanas, en la que la tablestaca queda vista. Una cualidad muy especial de la construcción con tablestacas metálicas es la posibilidad de retirarlas, incluso aunque no se reutilicen, pues siempre tienen un valor residual como chatarra. Las tablestacas pueden ser modulares o planas según la forma de su perfil. Las primeras son las más utilizadas, especialmente en muros de contención por su elevada resistencia a flexión. Las planas, por el contrario, se emplean únicamente en recintos celulares en los que los refuerzos principales son de tracción o en combinación con otras tablestacas modulares. En la mayoría de las marcas comerciales, las piezas para su encaje tienen un doble macho y otro hembra, y en otras los bordes son simétricos o su unión se hace con piezas intermedias. Aunque en general todos los sistemas de unión proporcionan juntas suficientemente impermeables. Además, debe considerarse la posición de las juntas en la sección del contorno completo de tablestacas y los esfuerzos que se produzcan en función de dicha posición respecto a la fibra neutra, donde se producen las máximas tensiones por cortantes. En las obras definitivas, la medida más eficaz para evitar la corrosión es el sobredimensionamiento de la sección, el recubrimiento con pinturas anticorrosivas o el empleo de aceros resistentes a la corrosión, aceros al cobre o aceros al cromo. Sin embargo, estas pinturas parece ser menos efectiva en la práctica que aumentar simplemente la sección. En obras marítimas, el grado de salinidad es una de las principales causas de su degradación, mientras en agua dulce la corrosión alcanza espesores de 0,012 milímetros año. En cambio, en aguas marinas se pueden alcanzar niveles 10 veces más altos. ¿Cuáles son los sistemas de tablestacas según su sostenimiento frente a empujes? Las tablestacas en recintos o en pantallas pueden colocarse en obra empotradas simplemente en el terreno o reforzados por codales, puntales o anclajes horizontales o inclinados que ayuden a absorber los esfuerzos previstos. En la figura se pueden observar este tipo de sistemas, están libres, apuntaladas o ancladas. Pero veamos con mayor detalle estos sistemas. Las tablestacas autoportantes o pantallas de tablestacas en ménsula constituyen un sistema de contención del terreno que no precisa de elementos adicionales para el sostenimiento. Este sistema se puede ver en la fotografía. Estos elementos trabajan en ménsula, siendo una solución sencilla que trabaja por empotramiento en el terreno. Se utilizan si la altura libre no supera los 5 metros. La longitud de tablestaca incluye la profundidad de excavación, la longitud de empotramiento y un sobrante superior para que las piezas de los equipos de vibración puedan coger la tablestaca durante la hinca y la extracción.
El procedimiento constructivo es sencillo y rápido, pues no resulta necesario el arriostramiento ni los apuntalamientos intermedios. Una vez instaladas estas tablestacas autoportantes, el interior de la excavación queda libre de obstáculos para vaciar las tierras y realizar otros trabajos necesarios, tales como el hormigonado, colocación de instalaciones, etc. En principio, no existen restricciones en cuanto a las dimensiones en planta del recinto a excavar, aunque sí que está limitada la profundidad de la excavación, que va a depender, como no puede ser de otra forma, del tipo de terreno. Si se pretende realizar una excavación profunda, dejando el recinto libre de obstáculos, se deben arriostrar las pantallas mediante anclajes al terreno. En la figura se pueden ver claramente este tipo de anclajes. De esta forma se limitan las deformaciones de la pantalla. Esto permite realizar excavaciones junto a elementos a proteger como edificaciones, instalaciones, etc. Eso sí, siempre que se pueda realizar el anclaje correspondiente. Si, por ejemplo, este anclaje atraviesa la propiedad de un solar vecino, es posible que no tengamos autorización para poder realizarlo. Por tanto, hay que tener cierto tipo de precauciones. El método constructivo pasa por realizar la excavación por fases, de forma que se puedan efectuar los anclajes y su tesado antes de proseguir con la excavación a mayor profundidad. En la fotografía puede verse esta disposición de pantallas arriostradas al terreno. El procedimiento comienza con la hinca de las tablestacas. Pasa por una preexcavación de medio metro por debajo de la cota de anclaje, la ejecución del anclaje, el montaje de las vigas de atado y tesado a los 7 días, la excavación y corte del anclaje y la extracción de las tablestacas. Este arriostramiento permite su uso en grandes recintos con muy diversas geometrías. Además, al no presentar la excavación obstáculos, se pueden alcanzar grandes rendimientos en los vaciados dentro del recinto. Es importante mencionar que una parte nada despreciable de roturas de tablestacas ancladas se han debido a un incorrecto o poco cuidadoso diseño o ejecución de los dispositivos de unión entre el tirante y la pantalla. La inestabilidad de una pantalla anclada puede producirse por alguna de las siguientes causas: insuficiente empotramiento, fallo del anclaje, baja resistencia estructural de la propia pantalla, inestabilidad general del conjunto formado por la pantalla y el terreno circundante, o bien por la inestabilidad del fondo de la excavación. Las pantallas de tablestacas también pueden arriostrarse con puntales. Se trata de perfilería metálica que permite alcanzar mayores profundidades de excavación, limitando las deformaciones. Este arriostramiento puede hacerse mediante vigas o codales metálicos o mediante una estructura mediante perfiles con las uniones soldadas en el empotramiento o el emplazamiento definitivo, tal y como podemos ver en las figuras. Esta solución es ideal para la apertura de grandes zanjas. La solución mediante estructura metálica soldada proporciona mayores huecos para facilitar la excavación o la introducción de maquinaria o elementos prefabricados en el recinto. El procedimiento constructivo pasa por la hinca de las tablestacas, una preexcavación de unos 50 centímetros por debajo de la cota de arriostramiento, el montaje del arriostramiento y la excavación. A veces resulta ventajoso el uso de tablestacas arriostradas con tirantes respecto a las arriostradas mediante perfilería metálica cuando no existen obstáculos en la excavación y puesta en obra en el interior del recinto o zanja, tal y como podemos ver en el esquema de la izquierda. En este caso es posible alcanzar profundidades elevadas de excavación sin necesidad de perfiles o codales. Es ideal para zanjas que necesiten arriostramiento y sirvan para colocar tubos de tramos de gran longitud, imposibles de colocar
con la existencia de codales. Asimismo, su uso estaría recomendado cuando fuese necesario realizar la excavación en más de una fase, para realizar el montaje de los tirantes y la viga de atado. Este arriostramiento se realiza normalmente con tirantes formados por barras de acero macizas. Estos tirantes limitan las deformaciones en las pantallas. Además, todo este material, tablestacas principales y trasera, tirantes, piezas auxiliares, es recuperable. Uno de los condicionantes del procedimiento constructivo, tal y conforme podemos ver en la figura, es la necesidad de espacio en obra para colocar una pantalla de tablestacas trasera a la principal, de forma que sea capaz de transmitir al terreno la reacción en el arriostramiento, al estar ambas pantallas conectadas por dichos tirantes. En las figuras se muestran detalles del arriostramiento a un anclaje. Por último, aquí podéis ver algunas de las conclusiones de esta presentación que os he hecho a modo de introducción de lo que son las tablestacas. En primer lugar, recordad que las entibaciones no solo sirven para la contención de tierras, sino también para los trabajos bajo nivel freático. En segundo lugar, es importante decir que si bien existen tablestacas de madera, de hormigón armado, aluminio o materiales sintéticos, lo habitual son las tablestacas de acero, que son reutilizables. Y por último, que los sistemas de tablestacas, según su sostenimiento a empujes, pueden ser libres, apuntaladas o ancladas. Bien, esto es todo lo que os quería contar en este vídeo. Creo que a lo largo de estos días os voy a ir subiendo algún vídeo explicativo más, que bueno, aparte de servir a mis alumnos en clase, también os puede servir a cualquiera de vosotros para repasar algunos conceptos fundamentales. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, le podéis dar al like y sin más os dejo hasta la siguiente clase, que será, espero, en breve tiempo. Muchas gracias y hasta luego.